días, estudiantes. Antes de comenzar el estudio del tema que nos compete, quiero que observen estas dos palabras que les traigo a colisión. Abeja, oveja. Pronunciemos nuevamente, abeja, oveja. Como podemos percibir, son dos términos que guardan diferencia tanto en su pronunciación como en su escritura, pero al mismo tiempo mucha semejanza en ambos aspectos. Si podemos observar, son términos que se escriben muy parecido y también van a pronunciarse también de manera muy semejante, ¿correcto? De eso se trata el estudio que nos compete realizar en esta semana. Estos términos que presentan una ligera diferencia tanto en la forma de escribirse como de pronunciarse, se denominan parónimos, ¿verdad? Son parónimos. Entonces, de eso se trata el tema a estudiar. Etimológicamente, la palabra parónimo se divide en dos raíces. Está paro, que significa cerca, y onima, que quiere decir nombre. Y tal como la etimología indica, son palabras que guardan mucha relación, guardan una relación muy cercana, ¿verdad? Tanto a la hora de escribirse como de pronunciarse, aunque su significado no sea el mismo, ¿correcto? Bueno, ustedes se preguntarán también por qué es importante el estudio de los parónimos. Es importante porque, evidentemente, si queremos sostener una adecuada comunicación y redacción, yo debo de saber distinguir, ¿verdad?, estos términos que se parecen tanto, ¿correcto? Entonces, de esta manera voy a poder conformar ideas o frases de forma más coherente. Por otra parte, les pido también que no se vayan porque vamos a continuar con las indicaciones para el curso de Plan Lector. Gracias por su atención. Continuemos. Tal como vimos en la presentación, hay términos que se escriben diferentes, ¿verdad? Tienen una ligera diferencia en la pronunciación, sin embargo, son de significados diferentes, ¿correcto? Miren, aquí vemos otro ejemplo en estos dos términos. Por ejemplo, lesión con S y lección con 2C, ¿correcto? ¿Significan lo mismo? No, ¿verdad? Sin embargo, tienen una escritura similar, ¿correcto? Y una pronunciación muy parecida. Bien, todos sabemos que lesión con S, si lo buscamos en un diccionario, ¿correcto?, nos va a significar una alteración o daño que se produce en alguna parte del cuerpo, ¿correcto? Sin embargo, lección con doble C, bien, nos remite a una exposición que alguien realiza para explicar un tema determinado, ¿verdad? Por ejemplo, yo misma en estos momentos le estoy haciendo le estoy dando una lección, o sea, estoy haciendo una exposición sobre el tema de los parónimos. Entonces ya vemos la diferencia entre el significado de lesión con S y lección con 2C. Bien, sin embargo, las palabras cuando se pronuncian suenan bastante parecidas. Es necesario tener claridad sobre lo que significan las palabras, ¿verdad? Y cómo se escriben, porque es un tema que nos puede traer confusiones de no tener bien claro esas diferencias, ¿no? Esas pequeñas diferencias que tienen este tipo de palabras que se escriben y se pronuncian muy parecido. ¿Correcto? Continuamos. Miren acá, como podemos observar, ya se nos plantea, ¿verdad?, de manera resumida, lo que hemos estado explicando. O sea, en estos dos términos, como es el ejemplo, ¿verdad?, lección con S y lección con doble C, pues, ¿cómo es su pronunciación? Diferente. Su escritura, diferente. Su significado, también muy diferente. Sin embargo, son términos que tienen una ligera semejanza tanto en su escritura como en su pronunciación. Ahora, ya que ustedes saben más o menos de qué se trata, ¿verdad?, este tipo de reglas en algunas palabras que son muy parecidas en tanto como se escriben a cómo se pronuncian, caemos en el concepto de parónimos. Este fenómeno es conocido por paronimia o parónimos, ¿correcto? Y se va a definir como un fenómeno lingüístico por el cual dos o más palabras son de un gran
parecido, tanto por su pronunciación como por su escritura. Vamos a ver otros ejemplos. Padrón. ¿Qué quiere decir padrón? Célula, documento, ¿verdad? Sin embargo, patrón con T, fíjense que cambia solamente en una letra, D y T, ¿verdad? Patrón con T significa, sin embargo, modelo, estructura, son dos conceptos totalmente diferentes, pero las palabras tienen mucha similitud en su pronunciación y en su escritura. Bien, veamos el ejemplo de alcalde y alcaide, ¿verdad? También difieren por una letra, la L acá y la I en el segundo término, ¿correcto? Alcalde, ¿qué quiere decir? Bueno, alcalde es un cargo público que se encuentra al frente de la administración política, ya sea de una ciudad, de un municipio o de un poblado o pueblo, ¿correcto? Sin embargo, alcaide, ¿verdad? Con I acá, significa el director o el encargado de un centro penitenciario o cárcel, ¿correcto? También puede significar aquel hombre, ¿verdad?, que en la Edad Media tenía a su cargo la guardia y defensa de una fortaleza. También tengamos en cuenta que una palabra puede tener más de una acepción, o sea, más de un significado, ¿correcto? Y bueno, acá también, como en los ejemplos anteriores, vemos que son términos muy parecidos en su escritura, en su significado y una ligera diferencia en su pronunciación, ¿correcto? Continuamos. Ahora bien, hay diferentes tipos de parónimos. Como podemos ver, están los parónimos tónicos o acentuales, los parónimos de letra y también están los parónimos que combinan o conjugan, ¿verdad?, en sus palabras, en sus términos, ¿verdad?, estos dos, ¿correcto? Podemos ver en una palabra que tanto se aplica el tónico o acentual como el parónimo de letra. Vamos a reparar primero en este primer tipo de parónimos, o sea, los tónicos o acentuales. Son o se diferencian por el lugar de la tilde o acento. Fíjense, importante. Son palabras que su diferencia radica únicamente en la posición de la tilde, ¿correcto? Miren este ejemplo, río con tilde. ¿Qué quiere decir río? Con la tilde en la I, como podemos observar. Accidente geográfico, correcto. Todos sabemos lo que es un río, ¿verdad? Es una afluencia que corre, es agua, ¿verdad?, entre dos montañas. Bien, sin embargo, río sin tilde, ¿verdad?, es un verbo conjugado del pretérito de reír, o sea, del verbo reír, está conjugado. Río, que es sinónimo o puede ser sinónimo de carcajada, de risa, correcto. Entonces, fíjense la ligera diferencia que tienen estos dos términos. ¿En qué radica? En la posición del acento, en el acento, ¿verdad? Acento o tilde. En este caso, está en la I, en este primer caso. Y acá, pues, la I no se tilda. Sin embargo, el significado es muy diferente. Bien, miren este segundo ejemplo. Réplica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir réplica con la tilde en la E? Bueno, réplica es una copia, ¿verdad? Voy a replicar este documento, ¿verdad? Voy a sacarle una copia, ¿correcto? Sin embargo, réplica sin la tilde en la E significa una objeción, o sea, cuando uno presenta una objeción. Por ejemplo, le repliqué al doctor que no quería tomar ese medicamento. Repliqué al doctor que no quería tomar ese medicamento. Yo estoy presentando en ese momento una objeción, ¿correcto? Entonces ya vemos el significado muy diferente que tienen los dos términos solamente por la tilde, ¿verdad?, en uno de ellos, ¿correcto? Entonces, cuando acotamos esta diferencia tan ligera, ¿verdad?, entonces estamos hablando de los parónimos tónicos o acentuales, ¿correcto? Ahora, el segundo tipo de parónimos es el que se refiere al cambio o a la modificación de una o más letras en los dos términos que estoy, ¿verdad?, comparando o analizando, ¿verdad? Se diferencian por el cambio en una o más letras que forman la palabra.
Fíjense aquí en este primer ejemplo, flagrante, ¿verdad? Flagrante, que quiere decir evidente, algo evidente. Sin embargo, fragante, ¿verdad? Todos sabemos que viene de fragancia, o sea, de buen olor, ¿correcto? Entonces, podemos notar aquí una ligera diferencia, por lo menos en este ejemplo. Bueno, hay diferencia aquí en la L, en la R, ¿verdad? Y acá que hay una R también, sin embargo, acá no la hay. ¿Ven? Entonces, el segundo ejemplo con la palabra inocuo, que significa inofensivo, que no causa daño, ¿verdad? Y está esta otra palabra que es inicuo, inocuo e inicuo. Inicuo, por su parte, significa algo injusto, ¿verdad? O que se es injusto, ¿correcto? Entonces, podemos ver acá la diferencia en donde radica en esta vocal, ¿verdad? Aquí se emplea la O y aquí la I. Aquí sí la diferencia es mucho menos, ¿verdad? Que en este primer caso. Aquí difieren de 2 letras, ¿verdad? Y sin embargo aquí de una solita letra, que en este caso en la primera es la O y en la segunda pues varía en la I, ¿correcto? Entonces, de eso se tratan los parónimos de letra. Y por último, como bien dijimos anteriormente, los parónimos acentuales y de letra, que es la combinación, la conjugación de los dos primeros que hemos analizado, o sea, los tónicos y los de letra. Aquí vamos a ver que cuando comparamos dos términos, ¿verdad? Tanto se va a diferenciar por la tilde o acento, como por la variación o el cambio en algunas de las letras que tenga la palabra. Puede ser en una o más letras, ¿correcto? Miren, aquí está el caso de la palabra cerro con C, ¿verdad? Cerro con C, ¿qué significa? Colina, elevación, o sea, una elevación determinada, una colina, ¿correcto? Sin embargo, cerro viene de sierra, ¿verdad? Del instrumento, de la herramienta que utilizamos a veces para cortar la madera, otros objetos, ¿verdad? Por ejemplo, en una oración, ¿cómo puedo emplear este término? Manuel cerró la mesa, ¿verdad? Sin embargo, no me estoy refiriendo a cerró de cerro, ¿verdad? Sin embargo, vemos acá la diferencia, ¿verdad? De este término con respecto a este en la S, ¿verdad? Y la tilde en la última O, ¿verdad? Ahí cambia con respecto a la primera palabra, que es cerro con C, ¿correcto? Entonces ya vemos la combinación en este ejemplo de parónimos, ¿verdad? De los dos primeros estudiados que tratan sobre los cambios en la tilde o acento de las palabras, o también están los parónimos de letras, ¿correcto? Que cambian o difieren en una o más letras de las palabras. Bien, bueno, dicho esto, les vuelvo a reiterar, ¿verdad? La importancia que tiene en saber diferenciar fundamentalmente este tipo de parónimos, o sea, los tónicos o acentuales, porque es, o sea, cuando nos enfrentamos a ejercicio de parónimos acentuales, ¿verdad? Que se diferencian por la tilde o la posición del acento de las palabras únicamente, pues si no tenemos claridad de las reglas ortográficas, ¿verdad? En cuanto a la acentuación de palabras, podemos cometer muchos errores de interpretación o de escritura, ¿bien? Entonces, es muy importante que para que no exista este tipo de problemática, ¿verdad? Remitirnos siempre al diccionario de la Real Academia Española, la RAE, ¿verdad? Que incluso nos va a ofrecer hasta la pronunciación, hasta cómo se pronuncia la palabra, ¿verdad? Independientemente de su significado y de su forma de escritura. Bien, recuerden que los diccionarios, el uso de diccionarios es muy importante en el curso de razonamiento verbal, no solamente para este tema, sino para todos los temas, ¿correcto? Bien, continuamos. Por último, quiero mostrarles un esquema, ¿verdad? A modo de conclusión sobre todo lo que hemos visto de los parónimos y recuerden, tal como se ejemplifica acá, que los parónimos tienen como características fundamentales que son palabras que presentan escritura parecida,
¿verdad? Su pronunciación también es parecida y su significado también puede ser, en algunos casos, parecidos, ¿verdad? En otros no, en otros difieren mucho. También recuerden que se clasifica en dos o tres grupos: los parónimos acentuales, los parónimos de letra y también la combinación de estos dos tipos de parónimos, o sea, parónimos acentual y de letras, como fue el último caso que vimos, ¿verdad? Bien, ahora les traigo como propuesta, para reforzar un poquito el aprendizaje y practicar desde casa, una tarea muy sencilla, ¿verdad? Que tiene diferentes niveles de aprendizaje, ¿verdad? Aquí vemos el primer nivel, que es el básico. Es muy sencillo, acá no deben tener ningún problema. Dice así: de acuerdo con el sentido, completa las oraciones escribiendo el parónimo respectivo. Bien, yo les voy a hacer este primer ejemplo, ¿verdad? Y sobre el análisis de este primer ejemplo, sí tienen que aplicar, ¿verdad?, con los demás ejemplos. Digamos, ¿quién es él de esa novela? Tengo que leer la oración completa para también ver el contexto, ¿verdad?, la idea que me quiere transmitir y saber la palabra, en este caso, que se nos propone, qué palabra voy a emplear, si empleo actor o autor, ¿correcto? Esto es un tipo de parónimos. ¿Cómo podemos clasificar este tipo de parónimos en este ejemplo? Parónimo de letra, ¿verdad? Porque se diferencia en letras, ¿verdad? Aquí está escrito actor con C y aquí varía por una letra, autor, ¿verdad? Entonces, en esta primera oración, ¿quién es él de esa novela? Bueno, se me está hablando de una novela, ¿verdad? Por lo tanto, acá sería correcto emplear autor, ¿correcto? Es el término que debe emplearse en esta primera oración. Recuerden que cuando se habla de novela estamos hablando, ¿verdad?, de un escritor, de obras literarias, ¿correcto? Por lo tanto, todas las obras literarias tienen su autor y, por supuesto, acá cabe plasmar este término, es el correcto. Sin embargo, en este segundo ejemplo, fíjense cómo dice: él no representó bien el papel. O sea, él no representó bien el papel. Bien, entonces me queda la palabra actor, ¿verdad? El actor no representó bien el papel, ¿verdad? Cuando se habla de actor, se está hablando, ¿verdad?, de una persona que protagoniza quizás una obra de teatro, ¿verdad?, o una película o una novela, ¿correcto? Entonces, la palabra, el término correcto sería en esta ocasión actor. Asimismo, tienen que hacer con los demás términos propuestos, los demás parónimos, ¿correcto?, y saber cuál voy a emplear según el contexto de cada oración. Ese es el nivel más fácil, o sea, el nivel básico, pero ya aquí en el nivel intermedio ya se les propone estos ejercicios un poquito más complejos por el significado de los parónimos y también el contexto en donde los tengo que ubicar, ¿verdad? Entonces, me apoyo del diccionario si tengo alguna duda, ¿correcto? Y pienso que no va a haber dificultades. Y los reto, además, a realizar estos ejercicios que también pertenecen al nivel avanzado. Ya es el nivel de mayor grado de dificultad. Así que es opcional, si usted desea, lo puede hacer. ¿Correcto? Bueno, hasta aquí el tema de los parónimos. Espero haya sido de su agrado la clase y no se vayan porque a modo de reforzar el aprendizaje les voy a presentar un video que resume a grosso modo todos estos elementos relacionados con el estudio de los parónimos. ¿Qué pasa con el español?
¿Por qué algunas palabras son tan parecidas que en ocasiones las confundimos al expresarlas de manera oral y cuando las escribimos? ¿Por qué hay tantas palabras parecidas en nuestro idioma? Quédate porque en el video de hoy voy a explicar el tema de las palabras parónimas. Las palabras parónimas son aquellas que se escriben o suenan de una manera muy similar, pero que poseen significados diferentes, es decir, que no se relacionan. Las palabras parónimas son términos que pueden prestarse a confusión al momento de usarlas o de cometer errores ortográficos al escribirlas. Existen 3 tipos de paronimia: de letra, de tilde y de letra y tilde. Como puedes notar hasta el momento, los parónimos son palabras que se parecen a otra en su pronunciación o en su forma, y en algunos casos pueden llegar a generar confusiones. A continuación procedemos con las orientaciones para el curso de Plan Lector. Continuamos con el análisis y la lectura de la obra Mi planta de naranja lima, del autor José Mauro de Vasconcelos. Recuerden que en el encuentro anterior la tarea radicaba en la lectura del capítulo 3 de la primera parte. Aún estamos en la primera parte del libro, ¿verdad? Que se titula Los flacos dedos de la pobreza. A grosso modo, como han podido leer y analizar, en este capítulo recuerden que se entera que vendrá al pueblo un camión lleno de juguetes, ¿verdad? Juguetes, por supuesto, para repartir. Y le pide a su hermana Gloria que lo acompañe. Al siguiente día, Cece prepara a su hermanito Luis para ir al reparto de juguetes. Sin embargo, Gloria no iba a poder acompañarlos y por eso se van con el cartero. Este los deja antes de destino y los 2 hermanos siguen caminando solitos. Van muy lento a causa del cansancio, ya estaban muy cansados y cuando llegan el camión ya se había ido. Están a un solo día de Navidad y Cece decide regalarle su caballo de juguete a Luis. Al otro día, Cece descubre que no había recibido regalos y dice: «Qué desgracia es tener un padre pobre», delante de su papá. Y este se enoja y simplemente se retira. Cece trabaja todo el día y con lo que recauda le compra un paquete de cigarrillos a su padre y de esta forma finalmente se reconcilian, ¿verdad? A grosso modo, esto es lo que sucede en el capítulo número 3 de la obra Los flacos dedos de la pobreza. Por lo tanto, a continuación se les orienta que procedan con la lectura de El pajarito, la escuela y la flor, que es el capítulo número 4 de la obra. Aquí van a ver cuestiones atractivas, otras un poco más tristes, según la trama y las acciones que giran alrededor del protagonista, que es Cece, ¿correcto? Van a ver cómo en este capítulo la familia de Cece se termina ya de cambiar de la casa, o sea, de casa en este caso, y Cece también se porta muy bien hasta un momento que le hace una maldad a una señora, ¿verdad? Haciéndole creer que una media vieja es una cobra. Cosas como estas suceden en esta parte. También, al mismo tiempo, cuando descubren que ha realizado esta maldad, pues recibe un castigo. Bien, vamos a ver de qué se trata ese castigo. También más adelante tiene Cece una anécdota en la escuela con respecto a su maestra cuando un día le regala flores y vamos a ver qué piensa la maestra
sobre este tema de las flores, ¿verdad? Entonces, con respecto a esta trama, fundamentalmente esta última parte que les he contado muy superficialmente de esta parte de la obra, pues les va a ir un conjunto de actividades, ¿correcto? Bueno, en consecuencia, una vez que usted lea el capítulo 3 de esta primera parte, que como bien explicábamos, se titula, el capítulo 4, disculpen, el pajarillo, la escuela y la flor, pues va a realizar las siguientes actividades. ¿Considera usted que se evidencia maltrato familiar en este capítulo? Explique a través de un ejemplo que haya encontrado durante la lectura. Actividad 2. Lea el siguiente pensamiento. Cuando te gusta una flor, sencillamente la arrancas. Pero cuando la amas, la riegas diariamente. Si comprendes esto, entonces entenderás la vida. Bueno, alrededor de este pensamiento, muy bonito, ¿verdad? Van a responder, ¿crees que es correcto arrancar flores para regalar? ¿Por qué? Bien, por último, van a dibujar o pegar en su cuaderno, ¿verdad?, la flor que más te gustaría regalar a un ser querido, ya sea por sus colores o significado. ¿Correcto? Y bueno, estas son las actividades que pertenecen a la lectura del capítulo 4, El pajarito, la escuela y la flor, de esta obra, que van a tener que leer durante esta semana. Recuerden que la lectura es muy importante, ¿verdad? Hay que leer todos los días un poco en casa y el objetivo de este curso es que ustedes desarrollen o fomenten el hábito hacia la lectura, siendo la lectura una de las fuentes fundamentales para adquirir mayor cultura y conocimientos. Bien, por último, recordarles que cualquier consulta, duda o aclaración que necesiten acerca tanto del tema del curso de RB como del de plan lector, pueden hacerlo a través de la opción mensajería de la plataforma Cianet. ¿Correcto? Es todo por hoy. Gracias por su atención. Recuerde quedarse en casa. Hasta un próximo encuentro.